Jamás imaginé que el Día de Acción de Gracias pudiera convertirse en el peor día de mi vida. Siempre pensé que las tragedias llegaban con advertencia. Una discusión previa, un silencio prolongado, una mirada rara. Pero no a veces, simplemente, alguien abre la puerta y todo lo que era se desmorona. Me llamo Anna. Tengo 36 años. Vivo en Madrid, trabajo como consultora de marketing y soy, o era, la mujer de Ethan desde hace 8 años. Lo esperaba con una sonrisa ese jueves. Mi madre, Marta, preparaba su famoso pastel de calabaza. Mi hermano Chris descorchaba una botella de vino. La casa olía a canela, a infancia, a todo lo que siempre me recordaba que, al menos ese día, éramos familia. Hasta que Ethan cruzó la puerta. No venía solo. A su lado, una chica rubia. Jovencita. Con cara de haber suplicado para no estar ahí. Sujetaba su barriga redonda con una mano, como si eso pudiera protegerla del fuego. Yo me quedé congelada. No entendía nada. Ethan habló como si estuviera presentando a una amiga de trabajo. Anna, ella es Chloe. Vamos a tener un bebé. Un bebé. En mi casa. En el día que yo organicé. Rodeada de mi familia. Su voz no tembló. Ni un gesto de arrepentimiento. Chris dejó caer la copa. Mi madre soltó la cuchara y salpicó puré por toda la encimera. Y yo sentí que la gravedad desaparecía. Quise pensar que era un malentendido, que Ethan había perdido la cabeza. Pero Chloe estaba ahí. Sostenida por su mano. Avergonzada. Callada. Como si fuera parte del decorado. No pude articular palabra. Solo recuerdo esa frase dándome vueltas en la cabeza: vamos a tener un bebé. ¿Cuánto tiempo llevaban? ¿Quién más lo sabía? ¿Por qué hoy? ¿Por qué aquí? La cena perfecta, el día perfecto, la vida perfectamente controlada, destruida en 3 segundos. Pero lo peor no fue la noticia. Fue su tono. Como si ya no importara cómo me sentía. Como si todo estuviera decidido. Ethan pensó que podía dejarme así, rota, y que simplemente serviríamos el pavó como si nada. Pero estaba equivocado. Y lo iba a descubrir muy pronto. La rabia llegó después. Al principio solo era el silencio. Ese tipo de silencio que parece más ruidoso que un grito. Ethan seguía de pie en el salón, con Chloe a su lado, como si no hubiera hecho nada fuera de lugar. Como si no hubiera destrozado 8 años de matrimonio delante de mi familia. Todos miraban sin saber si moverse o desaparecer. Mi madre intentó hablar, pero la corté con la mano. Necesitaba escucharlo de su propia boca. Ethan, ¿desde cuándo?, pregunté con un hilo de voz. Él se encogió de hombros. Hace un tiempo. No lo sé exactamente. ¿Qué clase de respuesta era esa? ¿No lo sé exactamente? ¿Me acababa de lanzar una bomba y no podía ni dignarse a ponerle fecha? Vi a Chloe bajar la mirada, como una niña pillada robando caramelos. Pero no dijo nada. Solo se quedó ahí. Callada. Cobarde. Chris dio un paso adelante y lo empujó con el brazo. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a venir aquí con ella? Ethan le sostuvo la mirada. Esto es entre Anna y yo, Chris. No te metas. Me giré hacia él. ¿Entre tú y yo? ¿Después de arrastrarme por el suelo delante de todos? ¿Después de traer a tu amante embarazada a la cena de mi familia? Él alzó las cejas, como si no entendiera mi histeria. Quería ser honesto, dijo. Creí que merecías la verdad. ¿Verdad? ¿Ahora eres defensor de la transparencia? Durante meses has mentido, escondido, manipulado y ahora tienes el valor de llamarlo verdad. Chris me tomó del brazo para calmarme, pero lo solté. No quería calma. Quería respuestas. Pero Ethan no las tenía. Solo tenía esa actitud de indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Chloe seguía sin hablar, sin moverse. Y entonces mi madre rompió el hechizo. Anna, cariño, por favor, no así.
No aquí. Pero no. Ya no había espacio para el decoro. Todo lo que había construido se derrumbaba. Y yo iba a dejar que cayera. Pero si Ethan pensaba que podía simplemente salir por esa puerta y seguir con su vida, estaba más perdido de lo que pensaba. Aún no sabía lo que era perder. Cuando Ethan cogió la mano de Chloe e hizo ademán de marcharse, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No, no vas a irte así, le dije, mi voz tan baja que parecía otra persona. Él se detuvo, girándose con esa cara de fastidio como si el espectáculo le cansara. Haz lo que quieras, Anna, dijo. Mi vida ahora es con Chloe. No hay espacio para tu drama. Sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. ¿Drama? ¿Eso era yo para él? ¿Un drama? No fui yo quien trajo a una mujer embarazada a la cena familiar. No fui yo quien decidió romper un matrimonio en plena celebración. Fuiste tú, Ethan. Tú creaste este circo. Él no contestó. Solo bajó la mirada por primera vez. Y se fue. Se fue con ella. Dejándome ahí. Rodeada de platos fríos, miradas incómodas y el olor insoportable de lo que ya no tenía sentido. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con una copa de vino sin tocar. Veía las luces del árbol reflejarse en el cristal como si todo siguiera igual, pero ya no quedaba nada. Mi madre me ofreció sopa. Mi hermano me ofreció venganza. Pero yo solo quería entender. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo alguien a quien amas se convierte en un extraño que te destroza sin pestañear? Pasaron días. Fui a trabajar. Puse la mejor cara posible. Nadie preguntó nada, pero todos sabían. Ethan lo había hecho público. En su Instagram, una foto con Chloe, sonriendo. Su barriga bien visible. El texto, un nuevo capítulo. Siempre fuiste tú. Me faltó el aire. Sentí que me escupía en la cara. Pero algo cambió en ese momento. Algo dentro de mí se activó. Ya no era solo tristeza. Era furia. Fría. Lúcida. Si él quería un nuevo capítulo, perfecto. Yo también iba a escribir uno. Y él no sería el protagonista. No fue un error. No fue una aventura de una noche. Ethan lo había planeado todo. Lo supe el día que llamé a Chris. Necesitaba saber la verdad, no la versión maquillada que Ethan vendía en redes. Mi hermano se movió rápido. Tiene contactos en Madrid, antiguos compañeros de universidad, amigos del trabajo. En menos de una semana volvió con pruebas. Anna, me dijo con voz tensa, Ethan lleva al menos 2 años con ella. 2 años. Mientras yo cocinaba su cena favorita. Mientras decorábamos el salón para Navidad. Mientras hablábamos de tener hijos. 2 años. Y eso no era todo. Chloe trabajaba con él. Ahí se conocieron. No era casualidad. No era amor de verano. Era sistemático. Frío. Calculado. Chris me entregó un sobre marrón con documentos. Lo abrí con las manos temblando. Había facturas, correos, movimientos de cuenta compartida usados para pagar cosas de Chloe. Fotos. Incluso una carta. Una carta que Ethan le escribió a ella hace 8 meses. Prometiéndole que dejaría todo por ella y el bebé. Que empezaría de cero. Que yo no debía saber nada hasta que fuera el momento adecuado. El momento adecuado fue el día que me destruyó delante de todos. Esa noche no lloré. No me tembló el pulso. Por primera vez desde todo esto, sentí algo parecido a claridad. Tenía que enfrentarle. No por venganza. Por dignidad. Fui a su nueva casa, una urbanización anodina en las afueras. Chloe no estaba. Me abrió la puerta con cara de sorpresa. Anna, ¿qué haces aquí? Necesito respuestas, dije entrando sin pedir permiso. Me miró con los brazos cruzados. No quiero discutir. Ya hemos dicho todo lo que había que decir. No.
Tú hablaste. Yo no entendí nada. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué arrasar con todo como un cobarde? Suspiró. Porque ya no te quería. Porque nuestro matrimonio estaba muerto y tú no lo veías. Me quedé en silencio. Era la primera vez que lo decía en voz alta. No te bastó con dejarme. Tuviste que humillarme. Porque no soportabas que tuviera control. Porque sabías que te iba a doler más así. Él no respondió. Pero yo ya no necesitaba más palabras. Lo que necesitaba ahora era un plan. Volví a casa con la cabeza ardiendo. No era venganza. Era algo más frío. Más nítido. Era justicia. Lo que Ethan había hecho no podía quedar sin consecuencias. Me robó años, me robó la verdad y casi me roba la voz. Pero no lo permitiría. Pedí cita con un abogado. David Ale, uno de los más respetados de Madrid en derecho familiar. Le llevé todo lo que Chris había conseguido. Fotos, correos, transferencias. La carta. Todo. Tras una hora en su despacho, David se quitó las gafas y me miró con seriedad. Anna, tienes un caso muy sólido. Pero prepárate. Ethan va a intentar pintarse como el hombre nuevo, el padre arrepentido, el que solo quiere empezar de cero. Tragué saliva. Lo conocía bien. Sabía manipular como nadie. No quiero nada que no me corresponda, le dije. Pero tampoco quiero que se vaya de rositas. David asintió. Entonces luchemos. Pasé semanas revisando documentos. Volví a leer mensajes, viejos correos, chats que dolían pero ahora eran armas. Era agotador. Era necesario. Mi madre seguía insistiendo en que lo dejara pasar. El perdón, decía, era la clave para la paz. Pero yo no quería paz. No aún. Quería que él entendiera que no podía pisotearme y esperar flores. Un día, recibí un mensaje de Ethan. Corto. Sorprendente. ¿Podemos hablar a solas? Dudé. Parte de mí quería ignorarlo. Pero la otra, quería mirarle a la cara y comprobar si quedaba algo de ser humano en él. Acepté. Nos vimos en una cafetería del centro. Llegó puntual. Sin Chloe. Con la misma seguridad de siempre, pero menos brillo en los ojos. Anna, gracias por venir. No lo hice por ti, contesté. Lo hice por mí. Él bajó la mirada. Sé que hice daño. Sé que no hay forma de arreglarlo. Pero quiero evitar más dolor. Que esto no se convierta en una guerra. ¿Quieres que nos saque los trapos sucios, no? ¿O pregunté con ironía? Él no contestó. Solo asintió. Y entonces le miré a los ojos. La guerra ya la empezaste tú. Ahora solo se trata de que se haga justicia. Él entendió que no iba a ceder. Y por primera vez lo vi asustado. El juicio se celebró un lunes lluvioso en Madrid. La sala estaba llena. Familia, amigos, curiosos. Incluso conocidos que fingían sorpresa pero llevaban semanas esperando el escándalo. Chloe estaba allí. Su barriga ya muy pronunciada. Sentada junto a Ethan. Él con su traje impecable, con esa expresión de falsa calma. Yo entré con David. Vestida de negro. No por luto. Por elegancia. Por control. Por mí. Cuando el juez nos llamó, todo quedó en silencio. David fue implacable. Presentó pruebas como bisturíes, frías, certeras, limpias. Fotos, facturas, transferencias a nombre de Chloe. Capturas de mensajes donde Ethan hablaba de esconder la relación hasta el momento adecuado. Nadie respiraba. Ethan intentó mantener la compostura, pero cada prueba era una grieta más en su fachada. Cuando me tocó hablar, subí al estrado con las piernas temblando. Pero la voz, firme. Conté todo. Cómo era nuestra vida. Cómo confiaba en él. Cómo me enteré. Y como ese día, en medio de una cena familiar, me robó el alma con una frase.
No lloré. No temblé. Solo hablé. Y cada palabra era una piedra más en el muro que construía para no volver a caer. Cuando terminé, el silencio pesaba toneladas. El juez dictó sentencia semanas después. Gané. Me quedé con la casa, con la mitad de los bienes. Ethan fue condenado a pagar una compensación considerable por el uso indebido de dinero compartido. Salí del juzgado con la frente alta. Afuera me esperaba Chris con café en mano. Sonrió. «Estabas brutal ahí dentro», me dijo. Pero la sorpresa llegó minutos después. Ethan se me acercó. Chloe no le seguía. Se quedó en las escaleras, dudando. «Ya está. Lo conseguiste, ¿estás contenta ahora?», me dijo él. Lo miré. No. No se trataba de estar contenta. Se trataba de respeto. Algo que tú nunca entendiste. Intentó decir algo más. Algo que quizás sonaba a te quise. Pero no importaba. Porque por primera vez yo ya no lo necesitaba. Me di la vuelta. Y me fui. Pero esto aún no ha terminado. Volver a casa después del juicio fue raro. No porque doliera. Porque ya no dolía. Fue raro porque el silencio por fin no pesaba. Era mío. Encendí una vela, me quité los tacones, puse música. Y respiré. Al día siguiente pinté la pared del salón. Esa que Ethan decía que debía quedarse blanca. Usé un tono mostaza suave. No era solo pintura. Era una declaración de independencia. Chris vino por la tarde con café y una sonrisa orgullosa. «Lo has hecho. Te has reconstruido», dijo. Sonreí. Y aún estoy empezando. Un mes después publiqué un artículo en una revista local. Título: «Cómo la traición me salvó de mí misma». Se volvió viral. Me llegaron mensajes de mujeres de toda España. Mujeres que también fueron traicionadas. Silenciadas. Rotos sus mundos. Y me agradecían por ponerlo en palabras. Ethan dejó de aparecer en redes. Sus fotos con Chloe desaparecieron. La gente hablaba de que tenía problemas económicos, que su reputación estaba hecha trizas. No me alegré. Pero tampoco me dio pena. Cada uno cosecha lo que siembra. Yo sembré resistencia. Y recogí libertad. Abrí una agencia de marketing. Phoenix Strategies. La llamé así porque me sentí como un ave fénix. Empecé con un cliente local. Hoy tenemos 3 grandes cuentas en Barcelona y Madrid. El equipo me respeta. Yo me respeto. En primavera, en una cafetería en El Retiro, conocí a alguien. Se llama Miguel. Es consultor financiero. Nada de promesas vacías. Solo café, conversación sincera y respeto. Poco a poco. A mi ritmo. No sé en qué acabará. Pero ya no tengo miedo. Una noche le escribí una carta a mi yo del pasado. Sobreviviste. No solo eso. Te convertiste en alguien más fuerte, más lúcida. Ethan fue solo un capítulo. No tu historia entera. En el segundo día de Acción de Gracias tras todo, volví a casa de mi madre. Chris hacía reír a sus hijos. Miguel ayudaba a poner la mesa. Y yo, por fin, sonreía de verdad. Mientras servía el pastel de calabaza, miré por la ventana y susurré: «Lo conseguí». Esta no es una historia de venganza. Es una historia de reconstrucción. Ethan fue el final de algo. Pero yo soy el principio de todo lo que viene. ¿Y tú, si te pasara algo así, qué harías?